verdadero gusto saludarles con las disculpas del caso. Creo que les comenté hace algunos días que ahorita el 20 de marzo entrego el cargo de la presidencia del colegio y eso me ha tenido un tema de transición que hay que hacer responsablemente y por eso una disculpa ahí que a primera hora pues me atrasé un poquito. eh, y no me dejó pues, avanzar tanto en el contenido. Creo que nos va a pasar aquí lo mismo con ustedes por el tema de manejar las sesiones, las secciones con el mismo compás o ritmo de trabajo. Eh, pero entonces les repito ahí las disculpas del caso. Ya próximo lunes es la entrega y ya tendremos tiempo para trabajar más despacio. Hoy nos toca ya abordar propiamente el tema de eh, la demanda, el tema de la demanda, ya propiamente entrar a lo que es el juicio ordinario laboral y sus incidencias, ¿sí? Y sus incidencias. Bueno, vamos a iniciar entonces con la grabación respectiva. This meeting is being Y recorded. vean, jóvenes, bueno, previo a entrar a este tema propiamente de lo que es ya el juicio ordinario laboral y esas incidencias que conllevan, eh, quiero ¿no? Comentarles entonces que eh, en el parcial pasado, se recuerdan ustedes que les dije que había quedado un tema pendiente que hoy vamos a ver a grosso modo porque tiene varias incidencias que considero debiésemos tal vez a profundizar en una siguiente clase. Vean, jóvenes, si tienen a la mano su artículo 328 del Código de Trabajo, artículo 327, perdonen, artículo 327 del Código de Trabajo, artículo 327 del Código de Trabajo. Aquí tenemos que tener la claridad que estos artículos acaban de sufrir una reforma que básicamente es en cuanto a las notificaciones electrónicas. Como ustedes se podrán dar cuenta, en el curso de Derecho Procesal del Trabajo no tenemos un apartado propiamente para las notificaciones. No obstante, yo quería hablar de algunas generalidades, pero veremos la posibilidad de poder abordar este tema de las notificaciones electrónicas más adelante. Sin embargo, sí tenemos que ver algunas generalidades, así que en el artículo 327 quisiera que corroboren que ya tengan ustedes anotadas las reformas del decreto 13-2022 del Congreso de la República, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan corroborar que ya tengan esas reformas y con base a ello, entonces vamos a dar lectura a cómo quedó normado ahora ese artículo 327, ¿sí? Veamos pues. Artículo 327. Toda resolución debe hacerse saber a las partes o a sus representantes facultados para el efecto. Recuerden que las partes, como lo vimos en las clases pasadas, pueden ser representadas y vimos quiénes les pueden representar en el juicio en la forma legal y sin ellos no quedan obligados ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso, ojo jóvenes, personalmente, por medios electrónicos y por los estrados del tribunal. ¿Sí? Ojo que aquí este artículo ya sufrió una reforma. En la notificación no se admitirán, dice, razonamientos ni interposición de recursos a menos que la ley u otra resolución disponga otra cosa. Veamos ahora el artículo 328. Se notificará personalmente la demanda, la reconvención y la primera resolución que se dicte al iniciarse cualquier asunto. Ojo entonces, jóvenes. La demanda, la reconvención
y la primera resolución que se dicte en cualquier asunto, que evidentemente aquí estamos hablando ya de la resolución que da el inicio del juicio ordinario y emplaza a la parte demandada a comparecer al juicio, esas notificaciones deben hacerse personalmente, ¿sí? Personalmente. Sigamos con la lectura. Dice, toda notificación personal se practicará a más tardar dentro del término de 6 días hábiles, contados a partir del día siguiente de dictada la resolución de que se trate. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la sanción que corresponda según las normas disciplinarias. Se hará constar el mismo día en que se haga y expresará la fecha, la hora, el lugar en que fue hecha e irá firmada por el notificador. Pero si éste se negara a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Entonces, vean, jóvenes, esto no se da en la práctica, no obstante, nosotros tenemos que manejar lo que establece la ley. La ley nos está estableciendo aquí, en este artículo 328, ¿sí? Nos está estableciendo que se plantea el escrito, ¿sí? Estamos hablando aquí, se plantea la demanda, el juez califica y si cumple con todos los requisitos, él va a emitir una resolución donde va a establecer, se tiene por instaurado el juicio ordinario laboral en contra de fulanito de tal. Se emplaza a la parte demandada para que comparezca a juicio ordinario laboral con todas sus pruebas bajo apercibimiento de continuar el juicio en su rebeldía. Se señala audiencia para el 20 de junio 2023. La ley nos establece que después de emitida esa resolución, el notificador tiene 6 días para realizar esa notificación, ¿sí? 6 días hábiles, ¿sí? Para que entonces vayamos nosotros armando ya nuestro esquema del juicio ordinario laboral. Entonces se presenta la demanda, el juez califica, emite resolución y una vez que ha emitido la resolución, dice, al día siguiente tiene 6 días hábiles el notificador para realizar esa notificación de la primera demanda, que además debe hacerse personalmente. Bueno, recuérdense ustedes, aquí vamos a ir ya enlazando lo que hemos visto en el parcial anterior, pues que al ser notificada una persona, si considera que un juez no es el competente para conocer esa demanda, tiene 3 días para interponer la cuestión de incompetencia, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Bueno, sigamos con la lectura. Dice, para hacer las notificaciones personales, el notificador o un notario designado por el juez a costa del solicitante y cuyo nombramiento recaerá preferentemente en el propuesto por el interesado, irá a la casa que haya indicado este y en su defecto a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre. Y si no lo hallare la persona que debe ser notificada, hará la notificación por medio de cédula que entregará a los familiares, ojo, o trabajadores domésticos o a cualquier persona, ¿sí? Que viva en la casa, ¿sí? Que viva en la casa. Entonces, veamos que la notificación, ¿sí? Se puede realizar de varias maneras. Primero, puede darse aquel supuesto de que un notificador del juzgado no encuentra a la persona. Resulta que ya fue 2, que fue 3 veces y no encuentra a la persona. Pero yo sé que la persona demandada, por ejemplo, sale, yo señalé el lugar para que lo notificaran en su lugar de residencia. Pero yo investigo un poco y sé que entonces él sale a trabajar todos los días a las 5:50 de su casa, ¿sí? Y regresa del trabajo o de la empresa o donde se trate a las 7, 8 de la noche. No son horarios hábiles, ¿sí? Para que lo vaya a encontrar nunca el notificador. Puede
la parte interesada, proponerle al juez que nombre un notario notificador para el solo efecto de eh, que pueda habilitarle tiempo, días, horas inhábiles incluso para realizar la notificación, ¿sí? Esta es una posibilidad que tiene el interesado si en dado caso el notificador del juzgado no encuentra a la persona que pretende notificar. Bueno, independientemente si es el notario del juzgado o si es el notario notificador, vemos que la notificación dice se hará por medio de cédula, ¿sí? Se hará por medio de cédula, ¿sí? Dice a la persona conocida o lugar donde habitualmente se encuentra. Y si no lo hallan, la notificación se puede hacer a los familiares, a los trabajadores domésticos o a cualquier otra persona que viva en la casa. ¿Sí? Entonces, veamos, jóvenes, que en este caso, el juicio ordinario laboral, el Código de Trabajo, nos da la opción de que si no encuentro a la persona en el lugar que señalé para recibir notificaciones, pero llega el notificador, muy buenos días, disculpe, el señor Fernando Chacón se encuentra, no, no se encuentra, ¿con quién tengo el gusto? Disculpe, fíjese que habla, soy su esposa o soy su hijo, familiar, sí, es un familiar, ¿le puedo notificar a él? Sí, ¿está como válida esa notificación? Sí, es un familiar. Si yo llego a la casa, buenos días, se encuentra el licenciado Fernando Chacón. Fíjese que no se encuentra, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, yo soy la empleada doméstica de la casa. Excelente. Le voy a entregar este documento para el señor. Le pido que me firme aquí de recibir. Puede firmar o no, extremo que hará constar el notificador, pero esa notificación hecha a la empleada doméstica es una notificación valedera de conformidad con lo que establece el Código de Trabajo. Sí, es una notificación valedera. 3. Sí, la notificación de se la hacen a cualquier persona que viva en la casa. Ojo que aquí se puede entender, por ejemplo, yo alquilo un cuarto, ¿sí? Llega el notificador o el notario notificador, buenos días, ¿se encuentra el licenciado Fernando Chacón? No, no se encuentra. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, yo soy un huésped de la casa, es decir, ¿usted vive aquí? Sí, excelente, ¿sí? Y se le entrega la notificación. Ojo entonces, las maneras en que se puede notificar. Veamos la parte final de ese párrafo. Dice, también podrá hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario donde quiera que se le encuentre, dentro de la jurisdicción del tribunal, la copia de la solicitud y su resolución o solo copia de esta. Puede ser que si yo tengo el conocimiento, yo sé que, por ejemplo, yo di una dirección, pero resulta que la persona ahora demandada ya no llega ahí, o sé que se encuentra diariamente, visita una cafetería, un restaurante en donde almuerza. Si el notificador sea del juzgado o notario notificador, le encuentra, le puede decir, en donde lo encuentra, señor Fernando Chacón, traigo esta notificación para usted. ¿Alguien había levantado la mano, perdonen? Bueno, no sé si alguien había levantado la mano. Entonces, esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí habla un poco el tema de notificaciones electrónicas. Eso lo vamos a ver un poquito después. Si nos da un poco de tiempo, en virtud que este es un tema novedoso que ha dado muchísimo problema. Yo les cuento desde el colegio también, impulsamos ya, la asamblea ya aprobó el reglamento del timbre electrónico que va de la mano de esta ley de tramitación del expediente electrónico, pero ha creado mucha confusión en aplicación entre los abogados. Así que les recomiendo siempre estar al pendiente de estas reformas y de estas aplicaciones. Finalmente, veamos el artículo 329 que nos establece: las notificaciones que se realicen a los litigantes por los estrados surtirán efectos 2 días después de fijadas. Puede ser que alguien lee en la resolución
le obliguen a señalar lugar para recibir notificaciones. Si esta persona no cumple con esa obligación de recibir notificaciones, si no se cumpliera con esa obligación de recibir notificaciones, entonces el juzgado podrá, ¿sí? Podrá fijar en el estrado esa notificación. Por ejemplo, el tribunal emite una resolución. ¿Sí? El tribunal emite una resolución. ¿Qué sucede? La publica probablemente hoy lunes 13 de marzo en los estrados del tribunal. Los estrados del tribunal son unas carteleras visibles afuera de cada juzgado. Y la pego la resolución que establece la ley, que se entenderá que surte efectos 2 días después de haber sido pegada. Pues se pega hoy lunes, dejo pasar martes, miércoles, el día jueves a primera hora, de conformidad con la que establece la ley, se presume que la parte interesada ya está notificada, porque ya se cumplió con los 2 días que nos establece la ley, que debe mediar entre la, digamos, publicación y que surta los efectos esa notificación. ¿Sí? Pregunta aquí Diego Manuel, ¿qué sucede si fuera el caso que el inquilino recibe la notificación, pero nunca se lo hace saber al demandado? La ley es clara, mi estimado Diego, la notificación está por bien hecha si se hace a un familiar, a un empleado doméstico o a quien viva en la casa. ¿Sí? Entonces, si la persona no comparece a juicio, va a ser declarado rebelde, mi estimado Diego. Puede ser un poco complicado el tema, medio puede violentar derechos, pero como está en ley regulado, si esa notificación se le hace al familiar, al doméstico o a alguien que vive en la casa, se tiene por bien hecha, se le entregue o no al demandado, estimado Diego. Adelante, estimada Ethel. Licenciado, buenas noches. Me surge una duda en cuanto a fijarla en los estrados del tribunal. ¿Qué pasa si nunca llega a conocimiento de la parte demandada? Mismo caso anterior. Es que es lo que le digo, por eso, digamos, se notifica por los estrados del tribunal cuando, a pesar de haber sido apercibido una de las partes de señalar lugar para recibir notificaciones, no lo hace. Mismo caso, está regulado en ley, usted no cumplió con la obligación de señalarle al juez en dónde le veía notificar, la ley faculta al juez para que pegue en los estrados del tribunal, es responsabilidad de la persona que no señaló lugar acudir periódicamente al juzgado para revisar que no haya una notificación, y si no, surte sus efectos legales, estimada Ethel, lo haya visto o no lo haya visto. 2 días después, la ley presume que usted ya ha sido notificado. Gracias, licenciado. Adelante, estimada Ethel. Entonces, lo que les digo, por favor, pónganle atención a estas reformas y más adelante, si podemos, ya ahondamos en lo que es el tema de notificación electrónica, aunque, repito, como eso no es un apartado de derecho de trabajo, pero sí de derecho procesal civil y mercantil, imagino que ya vieron un poco de este tema en el curso de derecho procesal civil y mercantil, pero siempre es bueno que estén al pendiente de estas reformas. Ahora, jóvenes, artículo 332, artículo 332, sí, artículo 332. Veamos pues, jóvenes, aquí entramos ya a lo que es la demanda. Es el único acto de iniciación procesal que permite al actor introducirse al trámite del proceso. No existe otro acto de iniciación procesal que permita el inicio del juicio. Vean pues, jóvenes. Demanda. Único acto de iniciación procesal. ¿Cómo inicia un juicio ordinario laboral? La única manera es por medio de una demanda. ¿De quién es esa facultad? Del actor, del demandante, del que reclama un derecho. ¿Sí? Bueno, se recuerda que con base a los principios del derecho del trabajo tenemos claro que la regla general es la oralidad
y la excepción es lo escrito. Es decir, esta demanda la podemos plantear oral, se recuerdan ustedes, artículo 333, si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. O la podemos interponer por escrito, ¿sí? La ley, digamos, no excluye la otra posibilidad en virtud de que existe la regla general, pero mantiene siempre esa posibilidad de poder utilizar lo escrito de conformidad con el artículo 322. Bueno, sea que fuera oral o que fuera escrita, ¿qué debe contener nuestro escrito de demanda? ¿Sí? Nuestro escrito de demanda debe tener lo siguiente. Artículo 332. Artículo 332. Toda demanda debe contener, y aquí nos vamos a dar cuenta, jóvenes, que no es necesario estar pidiendo, como lo hicimos comúnmente, un machote de una demanda por indemnización, un machote de una demanda por despido injustificado, un machote, una demanda del reclamo de horas extras, etcétera. Con código en mano, simple y sencillo, podemos armar nuestra demanda. Artículo 332, literal A. Designación del juez o tribunal a que se dirija. Facilito. Señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala. Pum. Solo recuérdense que aquí hay juzgado de admisión de demandas. Aquí en Guatemala sería señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social para la admisión de demandas del departamento de Guatemala. Si vamos a demandar en Petén, señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social del departamento de Petén. Punto, etc. Cubierta la literal A. Literal B. Nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones. Aquí sería Juan José López Pérez, de 25 años de edad, soltero, guatemalteco, perito contador, con vecindad en el municipio de Ojo, que a diferencia que la rama civil que nos pide domicilio, vean que el Código de Trabajo nos pide consignar la vecindad. Subrayen ahí que el requisito es colocar la vecindad. Si usted se le va y coloca con domicilio en el departamento de Guatemala y no pone vecindad en Guatemala, nos vamos a topar, ¿sí? Con que va a haber un previo. El juez cuando califique va a decir, consignó anotar lo establecido en la literal B del artículo 332 en cuanto a la vecindad. Bueno, y lugar donde recibe notificaciones. ¿Sí? Lugar donde recibe notificaciones. Y aquí regresemos a ver, y hagan una pequeña llamada ahí, regresemos a ver el artículo 328, artículo 328, en el párrafo, creo que es octavo o noveno. Cuenten ustedes, creo que es el octavo o el noveno. Noveno creo que es. Y dice, no se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Ojo entonces que la propia ley establece acá en ese artículo 328 también que si no se señala el lugar para recibir notificaciones, no se le da trámite a la demanda. ¿Sí? Bueno, literal C. Relación de los hechos en que se funda la petición. Aquí viene contar el caso. Aquí viene de la manera más prudente, coherente que usted pueda contarle al juez qué fue lo que sucedió. Señor juez de trabajo y previsión social, ante usted manifiesto que inicié mi relación de trabajo en la empresa Marca Patito el 1 de julio del año 2020, devengando un salario de 5,000 quetzales mensuales.
En el 1 de julio del año 2021 tuve un aumento de 2,000 quetzales, lo que hacía un total de salario de 2,000 quetzales. El 28 de febrero del año 2023, sin haber sido notificado anteriormente de ninguna falta, sin haber recibido un llamado de atención, sin haber sido ninguna circular al respecto, fui notificado de mi despido por no cumplir bien con mis obligaciones. Lo que me mencionaron, lo que se prueba en la carta de fecha 28 de junio de 2023, número de circular, etcétera. Toda la historia, en donde consta que fui justificado sin justa causa. ¿Sí? Contar la historia, qué pasó, cuándo empecé a trabajar, cuánto devengaba, me subieron salario y ahora resulta que me despidieron sin justa causa y no me quieren pagar mi indemnización cuando me corresponde por esos 4 años de servicio, por el salario promedio, el pago de indemnización. ¿Sí? Ese es el apartado para contar qué pasó. Cuando empecé, qué eventualidades hay que le aporten al caso. Porque, por ejemplo, nada sirve decir el 15 de junio del 2021 fui nombrado como el empleado del mes. ¿Sí? Pero ¿tiene relación con el caso? No, bueno, eso no va. Es prácticamente lo que sirva para graficarle al juez qué pasó en el caso concreto. D. Nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o contra quienes se ejercita una o varias acciones e indicación del lugar en donde puede ser notificadas. Entonces, aquí, ¿de quién requiero yo la reclamación de un derecho o quiénes necesito que ejerzan una acción? Contra la institución X, ministerio, dependencia, universidad, etcétera. ¿Sí? O contra una empresa mercantil o contra una persona individual. Puede ser que yo trabajaba en el bufete del licenciado Fernando Chacón y no me pagó el mes, no me pagó las horas extras. Yo trabajaba con el médico y cirujano Juanito Pérez y lo mismo, no me pagó horas extras, no me pagó indemnización, etcétera. ¿De quién reclamo yo? La individualización de la persona, institución de que se trate, de la cual yo reclamo un derecho, dice, e indicación del lugar en donde pueda ser notificada. Es responsabilidad del demandante señalar el lugar en donde se notifique a la parte demandada. E. Enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos, individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere, lugar en donde se encuentren los documentos que detallará, elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba, deben observarla. Este apartado lo vamos a ver despacito. Hay un punto del curso para ver todo el tema de la prueba específicamente, pero básicamente aquí lo que me interesa es que entendamos que en nuestro escrito de demanda, en el orden siguiente, es enumerar los medios de prueba. Presento como prueba los siguientes: documental A, copia simple del contrato A-1-2020 suscrito entre la parte demandada y mi persona, en donde constan las condiciones del trabajo. Vamos a ver que se le pueden solicitar documentos a la parte demandante, libro de salarios que deberá poner a la vista la parte demandante, planillas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que deberá poner a la vista el demandante. Detallo la prueba documental. B, prueba testimonial. Propongo como testigo a Juan Pérez López, quien es trabajador de la empresa y puede ser localizado en el lugar de trabajo ubicada en tal dirección, ¿sí? Es decir, dictámenes, todo lo que se quiera proponer va dentro del escrito de demanda. Entonces, nuestra designación de juez, señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Huehuetenango. Fulanito de tal, de 30 años, casado, guatemalteco,
arquitecto de vecindad en el municipio de Santa Elena Baría de Huehuetenango, y el lugar donde señala para recibir notificación. Repito, C. Inicié mi relación de trabajo en tal fecha tuve un aumento, todo lo relevante al caso. ¿De quién solicito una? Estoy demandando a la entidad, sea mercantil o a la institución del Estado o a la persona individual, y señalo puntualmente quién es y además señalo en dónde puede ser notificado. Prueba. Para el efecto presento las siguientes pruebas. Lo que le digo, el apartado documental detallado. Perito detallado. Necesito un dictamen detallado. ¿Qué dictamen se necesita? ¿Sí? F. Peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos. ¿Sí? En términos precisos. ¿Qué quiero? Normalmente estas demandas se colocan peticiones de forma y de fondo. Petición de forma, que se tenga por presentado el presente memorial y con él se dé inicio al juicio ordinario respectivo. ¿Sí? Que se notifique a las partes del presente escrito. ¿Sí? Cuestiones de trámite. ¿Sí? Cuestiones de fondo que requiero puntualmente. Señor juez, a usted solicito que en su momento procesal oportuno se declare con lugar la demanda. Y al declararse con lugar la demanda, que ordene al demandado a que me pague indemnización por 4 años de servicio, horas extras equivalente a 30 horas trabajadas, lo proporcional a 15 días de vacaciones no gozados, etcétera. Puntualmente que quiero. Tengo que ser explícito con el juez. Más allá, por ejemplo, que se trate de un despido injustificado, y aunque el juez maneje que de conformidad con el 78, cuando uno demanda por juicio injustificado, lo que quiere es pago de una indemnización, tengo que decirle al juez puntualmente qué quiero. ¿Sí? G, lugar y fecha, Guatemala, 13 de marzo del año 2023. H, firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho u otro dedo si aquel faltare o tuviera impedimento, o firma de la persona que lo haga a su ruego si éste no sabe o no puede firmar. ¿Sí? Ojo ahí entonces, jóvenes, vean hasta dónde llega este principio de poco formalismo. Recordemos que la demanda puede ser oral y si la voy a hacer escrita, la puede firmar el demandante. Si no sabe firmar, puede poner su impresión digital del pulgar derecho. Si no tiene este dedo, puede poner otro dedo. Y si no sabe firmar, lo puede hacer una persona a su ruego. ¿Sí? Y recordemos, lo vamos a ver nuevamente más adelante, que de conformidad con el artículo 334, la demanda laboral no se puede rechazar. Simple y sencillamente el juez lo que va a hacer es poner previos. Poner previos. ¿Dudas o consultas aquí hasta donde vamos, jóvenes? Temas de notificaciones y el escrito de demanda. Adelante, estimada Rocío. Buenas noches, licenciado. Sí tengo una duda respecto a la literal E del 332, en su parte final, donde dice: esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido. Entonces, ¿en qué casos se pueden presentar medios de prueba? Si usted está pidiendo, por ejemplo, demandando horas extras. Si usted está demandando horas extras, tiene que proponer sus medios de prueba. Por ejemplo, el libro de entradas y salidas, donde conste que usted firmaba entrada a las 8 y la salida hasta las 8 de la noche, cumpliendo 6 horas más de su jornada laboral. El testimonio de un amigo de trabajo que hacía horas extras con usted, etcétera. Si usted pide vacaciones, en todos los demás casos, estimada Rocío, lo que pasa es que recuérdense que en el caso de despido injustificado, la inversión de la carga de la prueba, ¿se acuerda que lo vimos? Aquí es al patrón al que le corresponde probar el despido justificado. ¿Queda claro ahí, estimada Rocío? Sí, sería también como una reinstalación del trabajo, o sea, que lo hayan cambiado y
a otro puesto donde pues él gane menos, tenga más horas de trabajo. Ahí Exacto. también. En ese caso sí, exacto. Sí, porque él puede mostrar su contrato original, más la circular donde le disminuyen las condiciones, etcétera. O sea, en el resto de casos, estimada Rocío. Muchas gracias, Lee. Adelante, mi estimada Carolina. Hola, buenas noches. Buenas Aquí, noches. mire, es similar la pregunta que tenía, ella casi que me la resolvió, pero el Ajá. enfoque que yo tenía era las ventajas económicas, ¿verdad? En Ujú. ese caso también se pueden alegar de esta forma, diciendo que el empleado tenía a su disposición un vehículo que no necesariamente era para desempeñar las actividades laborales, sino que bueno, se podía ir a su casa en el carro y regresar al trabajo, pues esa es una ventaja, creo yo, ¿no? Sí, ahí ya entramos a un universo de ejemplos, estimada Carolina. Ujú. Ya él tendrá Sí, que probar si tenía vales de combustible, si le pagaban el celular. Hay un sinfín de medios para probar eso, por medios circulares o que el patrón ponga la vista donde él firmaba los vales de combustible, etcétera, etcétera. Y ya entramos claro, a un universo de ejemplos, estimada Carolina. sí. Sí, por eso ya no bajé la mano porque dije me va a decir ya la bajó, no. Pero bueno, muchas gracias. Vaya, estimada Gusto Carolina. en saludar. Adelante, gracias igualmente. Adelante, Ingrid. Licenciado, ¿sería tan amable de repetir la petición de forma? Que no la entendí un poquito. Gracias. Es que miren, digamos, hay peticiones de trámite y de forma y de fondo. La petición de forma es una petición de trámite. ¿Qué quiero? Que le den trámite. Señor juez, repito, eh, solicito que se tenga por presentado este memorial, que con este memorial dé inicio al juicio ordinario laboral. O sea, son los procesos que la ley ya tiene establecido. No obstante, en la técnica jurídica se hace ese planteamiento de, repito, que se tenga por presentado este memorial, por iniciado el trámite, que se emplace a la parte demandada, que se le notifique, pero aquí estamos pidiendo que se le dé trámite, es decir, que inicie el trámite. A diferencia de fondo, que en el fondo sí estoy pidiendo puntualmente lo que pretendo del juicio, que me paguen indemnización, que me paguen las horas extras que no me pagaron, que me paguen los salarios que no me pagaron, etcétera, estimada Ingrid. No sé si ahí queda más claro. Todo claro, licenciado, gracias. Excelente, Ingrid. Adelante, estimado Víctor. Licenciado, buenas noches. Fíjese que la pregunta que le iba a hacer la compañera que me antecedió ya lo hizo, en donde dentro de el contenido de la demanda estaban las peticiones, pero ahí con la explicación que usted me dio, pues era la duda que tenía, licenciado. Muy amable, gracias. Va, estimado Víctor, que miren, yo les digo, jóvenes, tal vez porque así lo hago yo en la práctica, no es necesario que puntualicemos peticiones de trámite y de fondo, simplemente con que vayan las peticiones, el juez las agata, pero siempre es bueno hacer esa distinción para que lo tengamos ahí presente, pero es más por un tema de cómo cada quien redacta sus demandas. Adelante, estimado Noé. Buenas noches, Licky, compañeros. Mi duda es la siguiente, porque generalmente sucede en las instituciones estatales que para ejercer un puesto, ejercer el trabajo en un puesto que tiene una bonificación especial por ejercer el trabajo en ese puesto, al ser trasladado a otro lugar, le quitan esa bonificación, puede permanecer esa bonificación del puesto anterior, Licky. No sé si me voy a entender. Uy, mi estimado, lo que pasa es que ahí tendríamos que ver puntualmente cuál es el caso. Puede ser que alguien tenga un bono por riesgo y después asciende, pero resulta que el lugar donde está ya no conlleva un riesgo. Digamos, alguien que antes era operario, tiene un bono por riesgo, digamos, ganaba 5,000 quetzales y un bono por riesgo de 1,000, pero lo ascienden a jefe del departamento y ahora su trabajo es en escritorio y va a ganar 10,000, pero ya no tiene derecho al bono por riesgo porque ya no se arriesga operando máquinas. Eh, Puede ser que alguien solo lo trasladen de un área a otra y le quitan el bono y ese bono sí le asiste. Entonces, le digo, Noé, lo que va a ahí sí tendríamos que entrar a armar un ejemplo ya muy,
muy específico, estimado Noé. Digamos, no hay una respuesta sui generis, sino debe ser un caso específico. Gracias. Vaya, estimado Noé. Adelante, Josué. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Licenciado, mi duda es sobre que la demanda también se puede solicitar medidas precautorias. ¿Qué se Exacto. refiere en esa puntualización? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, estimado Josué, pero le adelanto, digamos, las medidas precautorias es, digamos, yo voy a demandar al patrono, pero yo intuyo que él, antes de que yo lo demande, puede mover sus bienes, trasladárselos a otra persona, esconder su patrimonio. Entonces yo, previo a plantear la demanda o cuando planteo la demanda, que dicen la demanda se pueden solicitar cuando planteo la demanda, señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social, demando porque me deben indemnización correspondiente a 20 años de indemnización, me han dejado de pagar por 2 años horas extras, híjola, cuando yo veo el reclamo asciende a 500,000 quetzales, 800,000 quetzales, pero yo sé que el patrono o la empresa me ha dejado de pagar porque está en condiciones irregulares, yo le pido al juez que emita unas medidas precautorias, por ejemplo, el embargo de una cuenta, y que entonces él no pueda manejar ese dinero en tanto yo llevo el juicio y de ser resultado él declarado con lugar mi demanda, yo tengo de dónde poder cubrir eso que estoy requiriendo. A eso se refieren las medidas precautorias que lo vamos a ver despacio, estimado Josué, pero no sé si me entendió a grosso modo ahorita. Licenciado, otra pregunta también, no sé si es aislada, pero he visto casos laborales en que se llega incluso al área penal. ¿Qué relación tiene eso? O si lo veremos más adelante. En el área penal se llega cuando existe una resolución de juez, una sentencia, y la persona obligada a cumplirla la desacata, incurre en una desobediencia. Ahí se puede certificar lo conducente al ramo penal por no acatar lo resuelto por un juez, mi estimado José. Muchas gracias, Lee. Va, José. Adelante, estimado Edgar. Buenas noches, Lick. Solo Buenas una noches. pregunta sobre respecto al inciso E, enumeración de los medios de prueba. En la designación de los testigos, ¿se tiene que llegar a un acuerdo con ellos o simplemente se tiene que asignar en la demanda y el juez si se encarga de citar y de ver todo? Eso me causa duda porque en derecho procesal penal está el principio de la inversión de la carga de la prueba. Sí, no, aquí en laboral vamos a darle un apartado especial, mi estimado Edgar, pero no, aquí usted simplemente lo cita, le dice al juez, yo como prueba tengo el testimonio de fulanito de tal que labora en la misma área de trabajo que yo y puede dar fe de que llegaba siempre a tiempo, de que nunca me sancionaron, etcétera, y ya es el juez el que apercibe a la persona y lo llama a juicio, estimado Edgar. Ah, va. Gracias, Lick. Y ya vamos a darle un apartado, ya es uno el encargado de hacer unas preguntas acorde a lo que uno quiere que conteste el testigo. Adelante, estimado Oscar. Buenas noches, licenciado. Por ejemplo, si citan a una persona al Departamento de Recursos Humanos y le indican que está despedido por no colaborar con tiempo extra, y entonces pues lo obligan de alguna manera a que él firme una carta de despido por incumplimiento. Entonces, en esta petición él puede pues solicitar la indemnización, aun cuando él ya firmó una carta donde él renunció, digamos. Dependiendo el caso en particular, les cuento, y lo vamos a ver despacito, les digo, se me están adelantando mucho el tema de pruebas, que lo vamos a ver adelante, pero suele pasar, vean ustedes lo interesante, que no tan necesariamente es como su ejemplo, pero suele pasar que algunas empresas cuando alguien ingresa a trabajar, lo hacen firmar hojas en blanco, ¿sí? Y el patrono precisamente pensando en que cuando ya no quiere continuar con los servicios, en vez de despedirlo, imprime una carta de despido y
busca obviarse el pago de indemnización. Ahora, con base a dictámenes de expertos, ya hay un par de casos donde se ha demostrado que, por ejemplo, el experto dictamina que la tinta no corresponde a la tinta de la nota. Un experto hace constar que, por ejemplo, la firma fue consignada en la hoja mucho antes que la impresión de la impresora. Sí, entonces, que va a un caso similar a lo que usted me decía, pero siempre y cuando se logre probar, mi estimado Oscar. Aquí es el ingenio de cada caso, de cómo probar. Le digo, mis respetos para estos colegas que en algún momento, sí, mi estimada Rocío, están a ese nivel de mafiosos, supieron cuál era la vía para probar lo que ellos querían. Entonces, el tema aquí es probar, estimado Oscar, probar las cosas. ¿Sí? Gracias. Eso es la clave. Adelante, estimado Edgar. Estimado Edgar. Creo que el link era de antes, disculpe el link. Bueno, ¿estamos bien? Entonces, vean, jóvenes, aquí alguien aquí pone ya está el nombre de alguna empresa. Alguien me ponía algo que se me había pasado por alto y que era... Leonel dice, ¿y los fundamentos de derecho pueden ir al final o antes de la firma? Vean, jóvenes, si ustedes ven el Código Procesal Civil y Mercantil, ahí tiene un apartado de cita de leyes, ¿sí? Cita de leyes que, si ustedes lo ven en el juicio ordinario laboral, no está regulado, no existe. Entonces, la recomendación es, aunque no es obligatorio, el Código de Trabajo no nos pide, por técnica de redacción para graficarle al juez de una mejor manera, sí, lo ideal sería que pongan la cita de ley para que el juez le sea más accesible encontrar los fundamentos que usted está utilizando, que podría ser, a mi juicio, entre los medios de prueba y las peticiones. Las peticiones debiesen ser ya la parte final, la parte concreta, ¿sí? Entonces, por lo que me preguntaban aquí, Leonel Croyo, y gracias ahí por recordarme. Adelante, estimado Josué, nuevamente. Adelante, Josué. Era esa misma pregunta. La misma. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda o consulta? Igual voy a Sí, pausar acá la yo, grabación. una pregunta más. Adelante, estimada Carolina. En el caso de que la persona no sepa firmar, como se hace en otros procedimientos de consentimientos informados y estas situaciones, debe de haber un testigo que sí sepa hacerlo o no necesariamente. Principio de poco formalismo, mi estimada Carolina. Muy Como bien. recuérdese que hasta oralmente la puede Ujú. colocar la demanda, aquí la literal H solo nos dice, o Sí. la persona que lo haga a su ruego, si no sabe o no puede firmar. No nos dice con presencia de un testigo, principio de poco formalismo. No puedo firmar, haceme favor, alguien más firma, a ruego de, y el juez no debía ponerle problema, estimada Ningún Carolina. impedimento. Muy bien, Así es. gracias. Vaya, adelante, estimada Sandy. Buenas noches, licenciado. Entonces, en la firma puede ser representado también por medio de un abogado. Sí, así es. Y de hecho, en muchos escritos así es. A ruego del presentado, quien sabe, pero de momento no puede firmar. Y en su auxilio, firma y sello del abogado. Sí, estimada Sandy. Sí puede el abogado firmar a ruego. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No sé si aquí se me pasó alguna pregunta. Bueno, aquí están hablando de los ejemplos anteriores. Bueno, no sé si hay otra duda o consulta, jóvenes, hasta dónde vamos.
Y entonces, bueno, voy a pausar la grabación. The recording Si has no hay stopped. otra duda por el momento, nos quedaríamos hasta aquí. Y en la siguiente clase, pues seguiríamos avanzando en el tema de lo que es el juicio ordinario laboral, jóvenes. Así que si no hay más preguntas, que tengan muy buena noche. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana, que tengan un buen provecho y nos miramos primeramente Dios el día miércoles. Igualmente, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches para